Benvinguts i benvingudes a la Sala de Justícia. Benvingut, Víctor, a la que es la teva casa, y Javier, bienvenido a la que es también tu casa. La ciudad de Morella, la verdad que para nosotros hoy es un acto muy especial, porque todas esas raíces morellanas que tienen los dos protagonistas de hoy, pues dan sus frutos. Y yo, antes que nada, os quiero agradecer el esfuerzo que habéis hecho por estar aquí. Si me lo permite, Víctor, especialmente a Javier, porque sabe de la insistencia desde hace unos cuantos meses. Sabemos de su agenda más que apretada, porque además tanto Víctor como Javier este año está siendo intenso. Bueno, y el año pasado también lo fue, ¿no? Y la verdad que coincide, como sabéis, con un año muy especial también para Morella. Este acto es el año del 54 sexeni, y actos de este tipo también engrandecen lo que es la programación cultural de nuestra ciudad en un año tan especial, ¿no? Hace ya unos cuantos años, sobre el 2014, hablábamos antes, Javier, en esta misma sala estuvimos visitando con la magnífica obra de Javier el Museo del Prado. Hoy seguro que nos vamos, pues no tan lejos de aquí, al magnífico arte románico, al Museo Nacional de Arte de Cataluña y a otros tantos sitios mágicos con esa novela que ha valido el premio Planeta y que teníamos muchas ganas de presentarla aquí, ¿no? Y qué mejor manera que además presentarla de la mano de un buen amigo, que además, bueno, ya se presentan, yo creo que ya sois algo más que amigos, tenéis hasta algún lazo familiar con estas raíces de la comarca dels Ports. Y como digo, pues bueno, para nosotros es muy especial. Hace 4 años, además, pues descubrimos todos esos lazos con este territorio de Javier, y yo les quiero agradecer su magnífica colaboración de poder estar hoy aquí, que disfrutemos de una nueva cita a Morella, de esos actos que nos gusta a nosotros de favorecer la conversación, el diálogo, y que al final pues los protagonistas son ellos, pero también el público, porque sin público no existirían estos actos, y que todos disfrutemos pues de esta presentación y de todo lo que nos van a ofrecer Javier y Víctor, ¿no? Que además Víctor también seguro que nos hablará un poquito de su libro, de esas, ya colaré algo. Los inspiradores de Amela. Y yo además también, para terminar, quería poner en valor que no es nada fácil que en una misma mesa tengamos un premio Llull, un premio Planeta. Es verdad. Pero me lo vais a permitir, y no es por mirarnos el ombligo, que tengamos a estas dos magníficas personas con una estrecha relación con esta ciudad, y que estén donde estén, yo les quiero agradecer siempre su colaboración, aunque no puedan venir directamente, pero bueno, siempre han ofrecido la colaboración a esta casa, al ayuntamiento, que es la casa de todos los morellanos y morellanas, y también la suya. Por tanto, que disfrutéis de esta nueva cita a Morella, que disfrutemos de los amigos, de los morellanos, Javier y Víctor. Muchísimas gracias, que disfrutéis. Bravo. Bueno, Javier, permíteme que en tu nombre agradezca a Ramsés esta introducción tan cariñosa, tan bonita, que también agradezca que nos dejéis esta sala, que es una magnífica maravilla, es testimonio de tantísima historia. También agradezco la presencia del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, e ilustre alcalde de esta fiel, fuerte y prudente ciudad durante tantos años. Gracias. Y ahora vamos a hablar de ti un poquito. Bueno, de los dos. De los dos. Pero para dar paso a una presentación que vais a ver, que nos va a hacer ahora Javier con su PowerPoint, que os va a fascinar, ¿no? Es magnífica. Pero dejadme que os diga antes que yo tuve el primer contacto contigo personal el año en que publicaste La Edad de Oro, era el título de ese libro. En busca de la Edad de Oro. En busca de la Edad de Oro, eso debió ser el año 2000. 2000. Imaginaos, 2000. Hace ya algún tiempo, Sí, yo también me acuerdo de ese día. Bueno, quedamos para
hacerle la entrevista que yo le publiqué en la contra de La Vanguardia, y me interesó porque a Javier yo ya le había ido siguiendo en revistas en las que publicaba interesantísimos reportajes, en intervenciones radiofónicas y televisivas, porque en esa época creo que estabas todavía con Crónicas Marcianas. En esa época estaba en Crónicas Marcianas. Imagínate si ha llovido tiempo, señor, ¿no? Con Sardá, con Sardá. sobreviviendo. Sobreviviendo, como podías seguir peleándote con todos, ¿no? Pero es que además el libro era fascinante, por bien escrito y por el contenido. Y ahí, pues, bueno, nació una primera relación que luego se consolidó cuando, unos años después, con motivo de otro libro tuyo, el Maestro del Prado, y citándonos de nuevo para una entrevista, una vez finalizada la entrevista, yo tuve el atrevimiento de decirte, Javier, ¿podrías llevarte a casa esta carpeta? Dentro hay un mecanoscrito con la que va a ser mi primera novela, y versa sobre los últimos cátaros documentados. Esos últimos cátaros documentados, a frente de los que estaba Guillem Belibaste, huyeron del Languedoc, huyeron de las hogueras de Occitania en la última persecución que dirigió Jacques Fournier, el último gran inquisidor. Yo también le llamaría gran entrevistador, porque cuando pillaba a un hereje por delante le hacía un interrogatorio completísimo, que naturalmente le conducía a la hoguera, pero que dejaba unas actas que durante 7 siglos se han conservado en los archivos secretos del Vaticano y que nos permiten hoy conocer al dedillo qué pensaban, qué comían, cómo vestían, en qué pueblos dormían y qué rutas seguían aquellos últimos cátaros de principios del siglo XIV. Y le conté a Javier que había acogido a Guillem Belibasta, había seguido sus pasos gracias a esas actas publicadas en Francia por Jean Duvernois, y que había completado las lagunas con un poquito de imaginación, pero sobre todo con todo el conocimiento que el tener raíces aquí me proporcionaba. Territorio. Claro, acerca del protagonismo del territorio, que fue el territorio que acogió en 1312 a esa pequeña comunidad liderada por Belibasta, que se instaló en algún lugar de esta ciudad. Documentándome para escribir el Cántaro Imperfecto, que es como titulé la novela, incluso localicé ese lugar. Ese lugar es la placeta de Tarascons, que te comentaba, se llama de Tarascons porque la mayoría de ellos provenían de Tarascó, de Ariège, en el Pirineo, de manera que la gente de aquí dijo, bueno, sí, es Tarascons. Y ahí se quedó ese nombre durante 7 siglos hasta a día de hoy, ¿no? Recuerdo que un día recibí una llamada telefònica de Ximo Puig, que estava en el tren i me dijo, Víctor, estic al tren llegint la teua novel·la i he al·lucinat perquè tu expliques que aquests últims càtars, amb Belibaste a davant, vivien a la placeta de Tarascons i que Belibaste feia de cisteller, és a dir, para disimular y enmascarar su verdadera función, que era el líder hereje, hacía de cestero, hacía cestos. Y me dice el Ximo, ¿vos creure que el actual cisteller de Morella viu a la placeta de Tarascons? Digo, no puede ser. Esto es demasiado bonito para ser verdad. Podemos imaginar que durante 7 siglos de padres a hijos se ha mantenido esa familia de cesteros en esa placeta. No creo que sea así, pero si non è vero, è ben trovato, ¿no? Bueno, el caso es que cuando yo le entregué a Javier esta primera novela, le dije, estás muy ocupado, si encuentras un momento para echarle un vistazo, pues me hará mucha ilusión, ¿no? No solo encontró un momento para echarle un vistazo, sino que se la leyó. Y no solo se la leyó, sino que me regaló una frase elogiosa, maravillosa, que cuando se la pasé a mi editor, pues no se lo podía creer, que Javier Sierra pues nos regalara ese elogio a mi novela, que ayudó a que la novela se divulgara y fuera de las más vendidas ese año, lo cual habla de la magnanimidad de espíritu de Javier Sierra, porque en este mundo de los escritores siempre hay el puñal escondido, siempre hay el celo, siempre hay la competencia malentendida. Nada de eso en el caso de Javier. Y además, sobre todo, fue bonito el momento en el que él coge ese texto mío y me dice, además,
si esta historia está ambientada en Morella y su entorno, Víctor, tengo que decirte que tiene algo que ver conmigo, puesto que mi madre es nacida en Chiva de Morella. Yo ya no me lo podía creer. Le dije, bueno, entonces tanto tú como yo descendemos de algún cátaro perdido desde hace 7 siglos, así que tú y yo somos primos hermanos desde este momento. Y desde ese momento, hace ya 4 o 5 años, nos llamamos el uno al otro primo. Hemos decidido que descendemos de aquellos últimos cátaros que se escondieron aquí. Sabed que ese cátaro fue engañado por un traidor enviado por el inquisidor, que se hizo pasar por un fervoroso cátaro y en realidad era un espía, y que con mañas y con engaños sacó de Morella a Belibasta, lo condujo hacia el Pirineo con la excusa de darle el consolamentum, o sea, la extrema unción, a una señora muy viejecita y muy rica. Y aquí es donde hay que señalar la codicia de Belibasta, porque esa codicia le perdió. Él pensó que con ese dinero él podría aquí hacer crecer su comunidad y vivir cómodamente. Era una trampa. Cuando llegaron allí fue detenido por los guardias del inquisidor de Carcassona y acabó siendo juzgado y quemado en su pueblo natal de Villeroche-Termené en 1321. Y fue en esa hoguera cuando él dijo: dentro de 700 años el laurel reverdecerá. Es dentro de 3 años que el laurel tiene que reverdecer, ¿no? El año 21. De manera que estamos aquí en un momento crucial de la historia. El catarismo va a reverdecer por algún lado y quizá tenga que ver no tan solo con mi novela, sino también con la de Javier Sierra, mi primo, ¿no? Entonces yo ahora lo que voy a hacer es deciros que esta novela es magnífica, es espléndida, contiene muchas pistas, contiene muchas claves, contiene misterios que son inspiradores y ahora vais a ver por qué. Porque yo ahora le cedo la palabra a Javier Sierra para que nos hable de las claves, de los misterios que contiene su última novela, ganadora del premio Nadal. El Planeta. Perdón, el premio Nadal. El premio Planeta, el Nadal ya lo ganarás. El fuego invisible. Así que Javier, cuando tú quieras, adelante. Muchas gracias, Víctor. Y hemos quedado que tú me lo explicas a mí y yo hago un poco de intermediario vuestro, y cualquier cosa que me parezca que merece la pena ser preguntada o repreguntada, con vuestra licencia y con la tuya lo haré. Ha llegado el día, finalmente, que le explique a Víctor Amela por qué me leí El Cátaro Imperfecto. Y tiene que ver con una pequeña historia que os voy a contar y que, como todas las buenas historias, empieza con un érase una vez, ¿no? Y este érase una vez nos lleva a una novela que yo también escribí sobre los cátaros, porque unos años antes de que Víctor escribiera El Cátaro Imperfecto, yo escribí La Cena Secreta. La Cena Secreta, que casi todo el mundo que no conoce el alma del libro, ¿no?, piensa que es simplemente una historia sobre Leonardo da Vinci, cuando él pinta en 1497 La Última Cena. En realidad es también una historia de catarismo, ¿no? Los cátaros, cuando se organiza la cruzada que acabará con ellos, los barrerá de la historia en el Languedoc, cuando son 1244, cuando son sacrificados en Montsegur, en la fortaleza de Montsegur, inician, porque no todos vivían en Montsegur, obviamente, inician una diáspora para buscar refugio, y uno de los lugares, Finis Terrae, fin del mundo, en donde encontraron, digamos que cobijo, fueron estas tierras de Morella. Era un lugar, digamos, lo suficientemente lejano a las grandes rutas comerciales, militares, etcétera, de aquella época, como para encontrarse a salvo. Efectivamente. Otro de los lugares de esa diáspora fue Milán, fue el norte de Italia, y allí tuvieron una vida todavía más longeva, es decir, las comunidades cátaras se expandieron durante bastante tiempo, y en un pueblecito cercano a Milán que se llama Concorezzo es donde vivieron estos últimos cátaros. Ese pueblo, Concorezzo, estaba a unos 6 kilómetros, que no es mucho en términos de ir a pie, como se iba en aquella época, de las puertas de Milán. Y en esa puerta en concreto de Milán es donde estaba el convento de Santa Maria delle Grazie, que es el que eligió Ludovico Sforza, el señor de Milán, para construir su mausoleo, el mausoleo de su familia, para enterrar allí a su dinastía. Y es ese momento en el que le pide a Leonardo da Vinci que decore
el cenáculo, en fin, el lugar donde comen los monjes, el refectorio, con esa imagen de la última cena. Yo ahí ya me tropecé con el catarismo de una manera muy particular, porque Leonardo era un tío muy raro, o sea, un tío especial. Hoy sería una especie de hippie exótico. Imaginaos que tenéis en vuestro pueblo a alguien muy alto, porque Leonardo era un tipo alto. Para la altura media de la época era altísimo. Sí, sí, era un tipo de 1,80. Iba siempre vestido de blanco, con unas barbas largas, y que paseara por aquí con cara despistado, mirando cómo vuelan las mariposas, ¿no? Bueno, ese era Leonardo. O el agua de las fuentes. Eso es. Para sus contemporáneos era un tipo insólito, no sabían muy bien a qué se dedicaba. Leonardo no comía carne, que era algo también como muy raro en aquella época, un buen ternasco, ¿no? Pues, en fin, es imposible resistirse a él. Pues Leonardo no comía carne y se dedicaba a cosas muy peculiares, como esta última cena, a la que dedicó 3 años de trabajo. Como buen genio, a ti te pasa, es difícil mantener la atención mucho tiempo en una cosa, porque tu cabeza va más deprisa y tú necesitas dispersarte, ¿no? Necesitas focalizar tu talento en muchas cosas. Todos son estímulos y todo te parece interesante. Para Leonardo fue una auténtica tortura dedicarle 3 años ahí a la última cena. Ya estaba harto de esa pintura. Y dicen los que le conocen, o los que creen conocerle, que cometió muchos errores en la última cena. Uno de ellos fue que se olvidó de pintar el grial en la mesa, el cáliz. Si lo veis ahí un poco en la portada, es Jesús en el centro de los 12, donde, en fin, no. ¿Y dónde está el cáliz? ¿Dónde está el cáliz? Otro de los errores que comete, que no se lo perdonan por ser Leonardo, es que no representa a Jesús instaurando el sacramento de la Eucaristía. Todas las últimas cenas, todas de aquel periodo, se pintaron para recordar el momento en el que Jesús instauró los sacramentos. La transubstanciación, ¿no? El Espíritu se hace carne, exacto, se hace comestible. Pero Leonardo hace una mela ahí, ¿no? O sea, y ahora explico. Mete un enigma, ¿no? También, una cosa que no está en el escrito. En vez de inspirarse en ese momento de los evangelios, él pinta a los 12 en un momento que es de tensión. Es como empezaría una buena novela, ¿no? Un thriller, ¿no? Un thriller, exacto. Ahí está Jesús justo en el segundo después. Esto es como tenéis que ver la última cena, en el que ha anunciado a los 12 que hay un traidor sentado en la mesa. Claro. Se miran con desconfianza. Menudo follón, claro, todos se miran, ahí empiezan a moverse, a agitarse y empezamos a buscar al traidor. Eso es lo que busca Leonardo. Uno de vosotros me traicionará. Es la frase del Evangelio de Juan que sirve de inspiración a la última cena. ¿Qué pasa? Que encontrar a Judas aquí pues no es tan fácil como en otras cenas, porque en las otras cenas Judas era el único que no tenía halo de santidad, pero aquí ninguno lo tiene. Exacto. En otras cenas a Judas lo pintaban al otro lado de la mesa, claro, lo separaban, pero aquí están todos detrás, como un selfie gigante, ¿no? Sí, es verdad. Detrás es el primer selfie casi es el primer selfie, ¿no? del la arte. Historia del arte, sí. Y uno empieza a buscar entre los 12 a ver quién puede ser, y ahí surgen los equívocos. Y el primer equívoco es que hay un personaje, que os lo señalaré, que es este de aquí, que con su mano, veis que la pone en el cuello del discípulo favorito, y la otra mano, que está, os la señalo también. El discípulo favorito se supone que es Juan. Esta mano de aquí esconde un cuchillo, ¿lo veis? Que tiene un cuchillo de manera torticera así hacia atrás. Da la sensación de que en cualquier momento vas a revolver la mano con el cuchillo y lo va a hacer ras. Me va a degollar. Ya está. Este es el traidor, es el malo, es el único que tiene un arma en la mesa. Bueno, pues ese es Pedro. Nada más y nada menos. Pedro. Decir o insinuar pictóricamente que Pedro es el traidor, bueno. en el concepto político y religioso del Milán de 1497 era muy coherente, porque ¿quién era el Papa en época de Leonardo? Un colega nuestro, casi un primo. ¿Sí? Claro, Alejandro Borgia. Un Borgia, Alejandro, valenciano. De Chátiva. Pues ahí estamos, casi primo. Sí, casi primo. Sí. Alejandro tenía muy mala fama. Que por cierto, decimos Borgia y deberíamos decir Borja. Borja. Porque los italianos Borja lo escriben GI, y por eso en castellano decimos Borgia. Pero sería en puridad Borja. Pero bueno, sigamos diciendo Borgia. El de Sátiva, para no liarnos. El de Sátiva llega al papado
contra la corriente universal de papas en Italia, que eran todos italianos. Y de repente llega uno de Xàtiva y se pone allí. Esto cabrea mucho a todo el personal. ¿Sabes lo primero que hizo cuando fue instaurado Papa? Una corrida de toros en San Pedro del Vaticano. Bueno, claro, es que claro, el valenciano. Claro, no, y no solamente eso, es que su escudo tenía un toro. Ahí está. Y era un toro porque él creía, es que el Borgia era mucho, él creía que era descendiente de Osiris. Nada más y nada menos. Y las estancias privadas del Papa Borgia que se pueden visitar hoy en el Vaticano están todas con el mito de Isis y Osiris pintado. Y ahí lo del toro. Es que el tío era también un poco hereje. Sabía cosas. Un hereje de papa, ¿no? Sí, no está mal. Que cabrea evidentemente a los italianos y que hace que muchos, entre ellos Ludovico Sforza, el señor de Milán, vieran al Papa como un traidor. Un señor que había practicado el peor de los pecados posibles, la simonía, había comprado el trono de Pedro sobornando a todo el colegio cardenalicio, ¿no? Ese es el contexto de la Última Cena, que tiene a los cátaros de fondo detrás, porque de repente me doy cuenta que Leonardo, con todos sus hábitos de vida en esa época en Milán, se le nota un tufo cátaro. Un tufo cátaro. De hecho, sabes que a los cátaros durante mucho tiempo, en el siglo XIII, se le llamó los barbas. Claro. Porque tenían los perfectos barbas largas. Claro, y es que bueno, entre otras cosas, la cena que él presenta ahí es una cena que los cátaros hubieran comido. Lo que hay es fruta, hay naranjas encima de la mesa, no hay carne, no hay cabrito siquiera, o no hay ni pescado. Los cátaros pensaban que el pescado también era impuro. Bueno, pero al menos Belibasta comía pescado. Sí, bueno, es que Belibasta era muy Belibasta. Era de Morella, de Morella ya el tío se relajó. Se permitían las licencias. Sí. Así que, si me permitís, bueno, vamos a seguir avanzando en el cuento. Desaparecemos aquí a todos los... ¡Qué maravilla! A todos los 12, ¿has visto qué cosas se hacen ahora? Qué bonito. Y vamos a la historia de la cena secreta. Yo perdí de vista en la Última Cena el Grial. Como no estaba el Grial en la Última Cena de Leonardo, y siempre me quedé con la cosa de, oye, ¿y el Grial? ¿Por qué no lo pintó Leonardo? ¿Por qué eso no saltó ahí? Y eso se había quedado dentro de la mente del escritor. A ti te pasa igual. Claro. Tú vives en una especie de galaxia propia, donde hay una serie de elementos que rondan siempre por tu cabeza, y eso se quedó dentro de mí. Y empecé a investigar sobre esta historia. Me preocupé por el tema del Grial y me di cuenta de algo que me dejó muy preocupado. Cuando uno es periodista, que es lo que le pasa a Víctor y lo que me pasa a mí, uno de los mandamientos, si no el primer mandamiento del periodista, es que cuando escribes una historia debes acudir siempre a las fuentes. Víctor lo hace cuando acude a esos documentos de la Inquisición para contar la historia de Belibasta, y yo cuando quiero empezar a trabajar en la historia del Grial me voy a las fuentes, y las fuentes en este caso son los evangelios, que son los que describen el momento en el que aparece el Grial. Y me llevo una sorpresa que es de mal lector, o mejor dicho, de ese lector que somos todos muchas veces, cómodos, perezosos, el lector de los tópicos. Me llevo la sorpresa de que ni Mateo, ni Lucas, ni tampoco Marcos, ni tampoco Juan no, porque Juan no habla de eso, de la cena, ni tampoco San Pablo en sus cartas a los Corintios, donde habla más de la cena, dice que Jesús usara el Grial en la mesa de la Última Cena. Lo que él dice es que en el momento de la consagración, y os acordaréis por la misa, Jesús tomó un cáliz, o Jesús tomó un vaso, según la traducción, pero no dice Jesús tomó el Grial. Está hablando de que Jesús toma un objeto común. Un vaso, pues uno cualquiera, o un cazo, un bol, lo que tenía encima de la mesa. Pero no se habla de Grial en los evangelios. No, en absoluto. Y además se habla de un objeto común al que no le dan ninguna importancia. Los evangelistas no vuelven sobre la vajilla que utilizaron los discípulos, ni le dan un significado especial. Hay que esperar a que pasen 1000 años para que aparezca la palabra Grial. Y esa palabra aparece no en un contexto documental, sino en un contexto literario. El primer libro que menciona la palabra Grial es El cuento del Grial de Chrétien de Troyes, que es un texto de 1180, la gran novela de la Edad Media centroeuropea. Y en él se dice que el Grial es un objeto, una especie de bol, ¿no? De cuenco, sí. Eso es, que sostiene una doncella en una procesión mágica de la que salen unos rayos. Es decir, no dice que sea el cáliz que utilizó Jesús en la Última Cena, no se insinúa.
Pero nosotros tenemos en la cabeza que el grial es el cáliz de la última cena. ¿Por qué lo tenemos? Pues lo tenemos, entre otras cosas, por imágenes como esta, que habréis visto Indiana Jones y la última cruzada muchas veces, ¿no? En la que, ¿os acordáis? Bueno, Víctor, ¿tú te acuerdas? Sí. Ese momento maravilloso del caballero que lleva allí muchos siglos, ¿no? Protegiendo una colección de griales y le deja a Indy que escoja uno, ¿no? Y finalmente Indy se acerca a un objeto, una copa de madera, lo coge y dice el otro: eligió bien. ¿Os acordáis? Es maravilloso. El nazi se acababa de desintegrar unos minutos antes, ¿no? Eligió bien. Pues eligió mal. Vaya. Porque, en fin, nunca hubieran, en una mesa como una mesa de Pascua, como la del siglo I, en época de Jesús, los judíos nunca hubieran utilizado un objeto de madera, algo poroso, va contra sus preceptos, ¿no? Nunca hubieran utilizado esto. Hubieran utilizado, en todo caso, un objeto de piedra, quizá de una piedra semipreciosa o de un metal noble, pero en ningún caso algo poroso, ¿no? Pero bueno, es igual, esto es la cosa de Indy y de Spielberg, ¿no? Pero es que... Pero los judíos son muy maniáticos con esto de las mezclas de elementos y de fluidos, ¿no? Mucho. No mezclan. Así que en esa fuente del cuento del grial nos encontramos primero que no hay alusión al cáliz de la última cena. El cuento del grial, que es la fuente de esta historia, es una historia incompleta. Chrétien de Troyes lo escribe entre 1180 a 1190. ¿En Francia? En Francia, en el norte de Francia. Bueno, lo que hoy llamamos Francia, entonces sería a lo mejor un reino. Sí, bueno, el reino de Francia. Claro, sí. Bien. Y él está al servicio de Felipe de Flandes, que es un cruzado que se ha ido a Tierra Santa. En la segunda cruzada ha vuelto con una reliquia muy curiosa. Ya sabéis que lo que se nos cuenta siempre es que los cruzados van a Tierra Santa y se traen reliquias de Cristo. Hay una explicación muy pedestre, pero muy real para esto. Imaginaos, las señoras de la sala, que vuestros maridos son soldados y los mandan o se van de cruzada y están 3 años de cruzada. A los 3 años vuelven a Morella y tienen que demostrarle de alguna manera a la señora que han estado en Tierra Santa y no de juerga. Y no a por tabaco por ahí de nuevo. Exactamente. Y entonces se traían un objeto sacro, una cosa que dijera esto es de Cristo o de alguien, porque es que... Y ahí es donde nacen las reliquias, realmente nacen con esta... Hay que decir que hay tantos prepucios de Cristo que bueno, que es imposible. Sí, bueno, lo de los prepucios luego tiene una discusión teológica que luego te cuento que es maravillosa. Vale. Claro, porque... Bueno, es que me voy, no me lo apunto, prepucio. Apúntate prepucio y luego lo comentamos porque es maravilloso. Felipe de Flandes se ha traído una reliquia que es un paño manchado de sangre que le dice a su señora en Brujas que es la sangre de Cristo. Y la señora lo admite, aparentemente, y para terminar de convencerla, porque debía estar un poco mosca, la mosca tras la oreja, le pide a un trovador que escriba una historia que tenga de fondo el tema de la sangre. Parece que esa historia puede ser el cuento del grial. Pero el trovador se muere antes de acabarla y nos quedamos sin saber muy bien inconclusa qué pasa con ese objeto. Bueno, es curioso porque a la muerte de Chrétien surgen continuadores del cuento del grial. El cuento fue muy famoso, se quedó sin acabar y bueno, surgieron otros diciendo, oye, ya que no lo ha acabado este, lo acabo yo. Llegó, por ejemplo, Wolfram von Eschenbach, que escribe Parzival. Parzival es el nombre del protagonista del cuento del grial. Es un caballero, que ahora os contaré brevemente la historia, es un caballero muy curioso, es un chaval en realidad, un joven chico, que vive aislado en un bosque en medio de Francia, se supone. Y él no sabe nada del mundo. Su madre ha tratado de tenerlo al margen de lo que está pasando en la Europa de las cruzadas. No sabe nada, de nada. Y un día ese niño se va a cazar, se dedica a eso, el tiempo libre. Coge su jabalina, se mete en el bosque y al llegar a un claro del bosque ve un grupo de caballeros con sus armaduras, sus tiendas montadas, sus caballos, en fin, con todos su impedimenta, ¿no? Y se fascina, ¿no? Se fascina, se queda maravillado y empieza a hacerles preguntas a los caballeros. Oye, ¿sois ángeles venidos del cielo? Claro, los caballeros dicen, pero ¿de dónde ha salido este palurdo que no sabe quiénes somos? Y, ¿a quién servís? ¿Qué hacéis? ¿Por qué lleváis esas armas? ¿Quién nos las ha fundido? Les empieza a hacer preguntas sin parar. Y uno de aquellos caballeros le dice, para, tú lo que quieres es ser como nosotros, ¿no? Pues para ser como nosotros te buscas la vida, encuentras un instructor y que te eduque.
Él se busca la vida, encuentra a un caballero que le instruye y lo primero que le dice el caballero, qué cosas, esto es las moralejas de la Edad Media, le dice, si quieres ser como nosotros, si quieres ser caballero, lo primero que tienes que hacer es dejar de hacer preguntas. Esto sigue pasando hoy. Cuando entramos en el instituto o en la universidad, dejamos de levantar la mano en clase tanto, ¿no? porque el profesor dice, oye, que tengo que dar la clase, que tal, te buscas la vida, dejas de hacer preguntas. ¿Qué pasa cuando uno deja de hacer preguntas? Pues lo que le pasó a Parzival. Y ahí viene la segunda moraleja. Este chico se hace caballero, deja de hacer preguntas y un día, recorriendo otro bosque, llega a un castillo. En la cortesía en la Edad Media es que cuando un caballero arribaba a las puertas de una fortaleza, el señor de la fortaleza le abre las puertas y le deja descansar, reponerse, le invita a cenar, etc. Es lo que hace. Parzival entra... Imaginemos una sala como esta. Como esta, exactamente. Y esta es la mesa del rey. Perfecto. Tú eres el rey. Vale, bueno, el rey, claro, me dice yo soy el rey porque el rey estaba tullido, era un tío, el rey pescador. Era cojo. Sí, estaba con una herida en la ingle, en fin, ahí... El rey pescador, ¿no? Claro, entonces Parzival, que es el guapo... Pero yo estaría sentado por aquí, ¿no? En un extremo de la mesa. Sí, tú en un extremo, Observando. Eso es. Entonces tú estarías sentado ahí, yo aquí, y en un momento dado, mientras estamos comiendo, por allí aparece por allí, exacto, un cortejo de damas. Sí, con unas damas y unos... unos donceles. Sí, unos donceles que llevan unos objetos. El cortejo está encabezado por una señora que lleva un cuenco en la mano del que salen unos rayos que iluminan la estancia. Claro, tú te quedas fascinado. Porque incluso las candelas que hay quedan oscurecidas por el resplandor de ese cuenco, ¿no? Pero te acuerdas que no eres... O sea, que eres un caballero. Y no puedo preguntar, no debo preguntar. Y no pregunto. Así que el cortejo va pasando y tú, con la lengua mordida, no preguntas qué es eso. ¿Y pasan por aquí? Yo, que soy el rey, concedo a ese mozo que se ha sentado en mi mesa, mira, eso es el grial. Como si fuera lo más normal del mundo, pero era la primera vez que se utilizaba esa palabra. Eso es el grial. Y tú dices, pues vale, pero no preguntas, aunque te mueres de ganas de preguntar. Y pasan y salen por otra puerta, por esa. Y se van. Por cierto, uno lleva una lanza con una gota de sangre que rezuma de la punta, ¿no? Sí, y una espada también. ¿Es de una espada? Mira, Sí. No sabía. Y ahora analizaremos todo eso, pero fijaos, lo que ocurre en ese cuento es que se van, termina la cena, se va a dormir el caballero y a la mañana siguiente, cuando se levanta Parzival, no hay ve nada. Que no hay nada. Se ha ido no el... hay sala, nada. No hay cortejo, no hay castillo, no hay rey, no hay nada. Nada. Y él sale desesperado del castillo, buscando, en fin, a ver si aquello ha sido un sueño, un encantamiento o algo, y se encuentra una muchacha. Y la muchacha le ve los ojos, la mirada, y le dice, tú has visto el grial. Y el otro, sí, he visto el grial. Y no has preguntado a quién sirve el grial. No he preguntado. No has preguntado. Pues has perdido la oportunidad de poseerlo. En clave medieval nos están dando una lección maravillosa que sirve hoy. Solo aquello, pensadlo, solo aquello por lo que preguntáis termina formando parte de vuestro bagaje cultural. Si vosotros os interesáis por algo vivamente y preguntáis al maestro o a la persona que tiene la información por ello, eso que os contestará lo incorporáis, se incorpora al bagaje personal. Es la esencia del conocimiento. Eso es lo que ha perdido Parzival. Se obsesiona Parzival, busca el grial por todo el mundo. El resto de su vida es la condena a buscar ese objeto por el que no pregunto. Y cuando llega a unas tierras que no sabemos dónde están, pero debían ser parecidas a las de Morella, donde hay un ermitaño en una cueva y tal, y el ermitaño le va a decir dónde está el grial, ¡zas! Se acaba el cuento. Claro, todo el mundo se quedó tocado con esa historia. Pero claro, pero eso generó un manantial de creatividad que sigue hasta hoy. Hasta hoy. Gente como este hombre escribe novelas sobre algo que quedó inconcluso hace 8 siglos. Wolfram von Eschenbach, que era un tipo que vivía al otro lado de la frontera con Alemania, a unos 100 y pico kilómetros, no muy lejos de Troyes, escribe esta continuación, donde cuenta la historia de Parzival, pero como no se dice que es el grial en el cuento del grial, Wolfram tampoco sabe muy bien lo que es y no dice que sea la copa de Jesús. Lo que dice, a él grial le suena, en oídos de un alemán, Graal, le suena como a piedra. Y dice que es una piedra, no dice más.
Tendremos que esperar todavía unos años para que un cisterciense, y con la Iglesia hemos topado, dijera, no, esto del Grial es una copa que utilizó José de Arimatea para recoger la sangre de Jesús en la cruz. En el Gólgota. Y ahí es donde se cristianiza el mito y 100 y pico años más tarde el mito deriva hacia donde nosotros lo hemos tomado, que es lo que creemos hoy, ¿no? Esta es la verdad del cuento del Grial. Se conservan varios manuscritos maravillosos de este asunto. Todas las escenas están pintadas de la llegada del caballero, todo esto que os estoy mostrando aquí. Pero a mí lo que me preocupó cuando empecé a investigarlo es cuáles pudieran haber sido las fuentes de inspiración de Wolfram o de Chrétien antes para escribir el cuento. Y en esa investigación, en ese trayecto, me tropecé con historias maravillosas que no cuento en la novela. Todo esto no está en la novela, pero os lo cuento. Es un trasfondo, como un marco, ¿no? Como esta. Veréis, el libro de Chrétien es 1180. En 1179 se termina de incoar el primer expediente de canonización de un santo de la historia de la Iglesia. Hasta ese momento los santos se elegían poco más o menos que por aclamación popular o por dedo, ¿no? Decía, pues San Pepito es santo. No había procesos de canonización. Ni había proceso, ni había discusión, ni había abogado del diablo, ni todas estas cosas que están detrás de un proceso de beatificación o de canonización. El primero que sufre ese proceso, que se hace una investigación, es un cruzado. Claro, tenía que ser, es la época. Ese cruzado se llama Galgano y vive en un pueblecito que se llama Chiusdino, cerca de Siena. Este hombre había ido a las cruzadas y había vuelto de Tierra Santa horrorizado. Y cuando llega a su pueblo, tiene una visión. Se le aparecen, menuda aparición, los 12 apóstoles. Que se te aparezca la Virgen, pues al final es una, pero que los 12 se te aparezcan. Pero cuidado a los detalles. Se le aparecen los 12 apóstoles alrededor de una mesa redonda. Que le dicen, Galgano, deja las armas, déjalas y conságrate a la fe. Y le dan instrucción de subir a una montaña cerca del pueblo y en esa montaña Galgano, siguiendo esa visión, desenvaina la espada y en una roca que está encima de la montaña, la clava. La roca se abre y abraza a la espada. Bueno, la espada sigue ahí. Sí, de verdad. Es esta. Sí, esto es real. Sí, claro. Esto no es. ¿Cómo se llama el pueblecito? Se llama, el pueblo se llama Chiusdino. Chiusdino. Está cerca de Siena. Y en ese lugar se edificó un sitio para rememorar a esos 12 apóstoles alrededor de la mesa redonda. Se construyó una iglesia redonda, que es esta, la rotonda de Montesiepi se llama, y se representa en imágenes el momento de la clavada de la espada. Qué curioso que este tema de la espada clavada en la roca, a partir de los continuadores del Grial, será un elemento clave. Aparece la espada en el cortejo del Grial de Chrétien y después esa espada se conecta con una espada clavada en la roca vinculada a Arturo, rey mítico, en la pérfida Albión, que será el que la sacará de la piedra. Luego había algo en la historia de ese elemento espada del cortejo que remitía a un suceso histórico, que es este, ¿no? Bueno, Galgano sigue allí, este es Galgano, os lo presento, está ya viejecillo, pero allí lo tienen, claro, evidentemente los cristianos nos gusta mucho guardar los restos, estas cosas, ¿no? Pero me encontré con otro elemento que fue el que me hizo escribir la novela, y ese sí os lo puedo compartir, ¿no? Buscando más fuentes del Grial, de repente tropiezo con una de las grandes obras maestras de la historia del románico, que es esta que veis aquí, es el ábside de San Clemente de Taúl. Lo habréis estudiado todos en el instituto, con el famoso Pantocrátor. El Pantocrátor no es sino una imagen del Apocalipsis, ¿no? Es, según Juan, el momento en el que Jesús vuelve en majestad al final de los tiempos a recoger su cosecha de almas y juzga a los vivos y a los muertos antes de llevarnos al paraíso, ¿no? Ese es el momento que se pinta. Claro, imaginaos en el entorno del año 1000, que es la época del miedo al fin del mundo y donde hay tanta convulsión con los musulmanes en España, con Tierra Santa, las cruzadas, etcétera, que de repente te llenen las iglesias de estas pinturas tan alegres, ¿no? De Jesús que viene a juzgarte, ¿no?
Debía ser impresionante. Era como un cine 3D. Totalmente. Real, o sea, que lo vivían. O sea, Hombre, estaban ahí imagínate- dentro y tenían el terror, Imagínate, el temor de Dios. Imagínate en esta iglesia, tú conoces el Valle de Boí, Sí, sí, perfectamente. esas iglesias allí perdidas que están fuera de las rutas de todo Taúl, tipo. Boí y Erill Davall. Sí, Están Erill Davall, sí, es- alineadas perfectamente. Donde viven 4 Ujú. y empiezan a construir unas iglesias fantásticas con esas pinturas. Aquella gente de Erill Davall o de Boí Taúl. no habían visto una pintura en su vida y de repente le montan esta superproducción A todo color. a todo color en Cinemascope y ellos entraban con una velita a la iglesia y bajo la luz de la candela veían a Jesús con el libro abierto. Yo soy la luz del mundo, ego sum lux mundi, y con cara de mala leche. Y se movía, tú, y se movía. Diciendo que te quedan 2 Sí, sí. Telediarios, ¿no? Porque no crónicas, había- cronicones, te quedan 2 Tres cronicones, ¿no? Bueno, y aquí viene la historia. Debajo de esta escena tan famosa que todo el mundo tiene en la cabeza, había un detalle que a mí me dejó perplejo. Ya sabéis que los primeros cristianos en esa época, vamos, en el entorno de la Edad Media, eran bastante misóginos. Aquí lo de la paridad no se llevaba mucho, ¿no? Y por primera vez en la historia del arte empiezan a representarse a partir de esa época tímidamente cada vez más escenas vinculadas con la Virgen. Y aquí hay una escena en la que debajo del Pantocrátor que estáis viendo hay un friso con los apóstoles, es el colegio apostólico, y en medio de ellos está la Virgen. Pero es una Virgen muy rara. Es una Virgen que sostiene en sus manos, ¿lo veis? Un cuenco del que irradian unos rayos misteriosos. Un cuenco tan sagrado que no lo puede tocar. Ese cuenco es el Grial. De hecho, dejadme que os cuente, en toda esa zona, en la zona pirenaica, la lengua que se hablaba era una mezcla de, en fin, Occitano, catalán, provenzal, aragonés. y una de las palabras comunes que se utilizaban y que aparecen en testamentos de la Seu d'Urgell y de toda esa área era la palabra grazal, para referirse a ese objeto en concreto, esa especie de escudilla que servía tanto para líquidos como para sólidos y que formaba parte de la vida cotidiana. Esa escudilla que tiene la señora en la mano y que no puede tocar, ¿la veis? Que no lo puede tocar. Lleva un paño. Es un santo grazal, es un santo grial y que irradia esos rayos. ¿Cuál es el problema de esto? Que esta pintura, que es novedosa, este motivo, este icono, no está en la historia del arte hasta ese momento. Sabemos la fecha en la que se pintó. San Ramón fue a consagrar esta iglesia desde Roda de Isábena, ¿no? Que era su lugar área precioso, y ¿no? Barbastro, toda esa zona. Él era el obispo de Roda, Barbastro, y acude a esa iglesia perdida en el día fin del mundo, concreto. un día concreto, y se deja una inscripción y se dice: San Ramón consagra esta iglesia con estas pinturas el 10 de diciembre de 1123. Es decir, la señora portando un cuenco radiante se pintó 60 años antes del cuento del Grial. cuento del Grial de Cretien. O sea, que todo empieza aquí. Claro, pero no solo, sino que otras 7 iglesias más en un área de 100 kilómetros cuadrados, en los Pirineos, recogen también esa misma imagen. Y claro, yo ahí ya empiezo a mosquearme. Pero es que, claro, le encuentro un hilo. Resulta que en esa zona en concreto, no en otra de España, en esa zona en concreto, hay una tradición antigua, una leyenda antigua sobre la presencia del Grial. Toda la zona del norte del Reino de Aragón, desde unos siglos antes, siglo IX más o menos, ha aceptado como verdad que en el siglo IV, San Lorenzo, que es Era un chico de Huesca. que trabajaba con el Papa Sixto II en Roma. en época de las persecuciones de los romanos, recibió el Grial en custodia y él, como no sabía qué hacer con aquello, se lo envió de Pedro seguramente, ¿no? Sí, claro, bueno, de los herederos de Pedro. Eso es, Pedro se lo da a San Clemente, mira. que es el de Taúl, y San Clemente se lo va pasando a varios papas hasta llegar al séptimo octavo papa, que es Sixto II, que se lo da a Lorenzo. Y Lorenzo lo envía para esconderlo de la voracidad romana a su pueblo, a Huesca. Esa es la leyenda. Qué curioso que en toda esa zona encontramos un montón de topónimos medievales, antiguos, que tienen que ver con el Grial.
El que investigó más este asunto fue este señor, el deán de la Catedral de Jaca, Dámaso Sangorrín, hasta que conseguí esta foto, no os podéis imaginar, ¿no? Que fue el que empezó a estudiar cómo en época de Alfonso el Batallador, este mito se había asentado mucho en el norte del Reino de Aragón, hasta el punto de que este Dámaso llegó a interpretar que uno de los nombres del rey que se sentó con Párcival a la mesa, que lo da Wolfram von Eschenbach, ese rey se llama Anfortas. Anfortas, sería Alfonso. Viene de Anfus Rex, lo que es la Alfonso inscripción de las rey. monedas de Alfonso el Batallador. Anfus Rex, Anfortas sería Alfonso el Batallador. En la Catedral de Jaca hay incluso un capitel ahí en ese porche donde se escenifica la entrega de Sixto II a San Lorenzo del Grial. Es una cosa rarísima, también bastante única. Y en San Juan de la Peña, desde hace bastante tiempo, existía la tradición de que ese Grial se había ido escondiendo hasta llegar aquí. Y de ahí estuvo unos siglos. Hasta que un rey, Martín el Humano, en 1399, hay un documento, es el primer documento histórico. ¿Lo lleva a Zaragoza? Se lo lleva a Zaragoza, a la Aljafería, de ahí a Barcelona después, y de Barcelona terminaría en Valencia. ¿Dónde está? ¿Dónde podéis visitarlo? De Alfonso el Magnánimo, exactamente. Bueno, hay un cáliz de ágata, Este es el cáliz de la Catedral de Valencia. Bueno, Chimo lo conoce perfectamente. Claro. Es el bueno. Este es el bueno, ¿no? Bueno, no sé si es el bueno. O sea, lo tenemos documentado desde 1399 con seguridad. Pero se hizo un estudio de las ágatas. Sí, bueno, es curiosísimo. Y son del siglo I. No se puede saber si son del siglo I, claro. O sea, no se puede. Ya te lo digo yo, sí. Bueno, vale, venga, vamos a darlo por bueno. Pero lo que sí que es muy curioso es que se trata de un cuenco. De un cuenco, o sea, aquí el grial en realidad es la copa, o sea, es el recipiente de arriba. Lo que está arriba, sí. Ese es el antiguo, el de abajo es un añadido posterior y engastado con las joyas y el oro, etcétera, ¿no? Pero la pieza importante es la pieza de arriba. Y es una pieza muy curiosa porque esto no, Chimo, tienes que pedir permiso para esto un día, ¿eh? Porque si tú colocas una candela dentro del cuenco en una habitación oscura, es tan fina el trabajo, exacto, que irradia. Qué bonito. Que irradia, o sea, que coincidiría con esa descripción antigua del objeto, ¿no? Bueno, aquí hay varias réplicas por todas partes, estás en San Juan de la Peña, pero lo curioso es que en todas esas rutas que pasó el grial histórico hasta llegar a Valencia, hay una cantidad de pueblos que construyeron su toponimia, su nombre, sobre el grial. Por ejemplo, este pueblo de Zaragoza, por el que pasó el cáliz de Valencia, se llama Calcena, es el cáliz de la cena. Ah, cáliz cena, claro. De ahí viene el nombre, Calcena. Cáliz cena. Cuando se aprobó la Constitución del 78, los pueblos de toda España nos dedicamos a crear estos escudos, ¿no? Que cada pueblo tiene su escudo. El escudo de Calcena es la pera, o sea, cáliz, ¿no? Debía ser un admirador de Indiana Jones o algo. No, es mucho mejor. El cáliz, por supuesto. Temed a Dios. Temed a Dios. O sea, es como... Es maravilloso. Sí, este es el una escudo. admonición. Es maravilloso. Y la pluma, es que es muy simbólico esto, ¿no? La pluma, el cáliz y temed a Dios. O sea, aquí el alcalde de la época, vamos, tenía el secreto. Se iluminó. Hay otros muchos. En Burgos también hay historias, criales. Pero hay muchos, pero es que, por ejemplo, en ciudades como Cuenca, en época de la Reconquista, Cuenca viene de cuenco. No, es una toponimia muy complicada. Y cuando Alfonso VIII conquista Cuenca, el escudo que le da, ahí sí que tiene un noble escudo antiguo, es el cáliz, cuenco, con una estrella encima, que hace alusión a un milagro, en fin, de la aparición de una luminaria misteriosa en época de la toma de Cuenca, que dio pie a una advocación que es la de la Virgen hoy patrona de la ciudad, que es Nuestra Señora de la Luz, ¿no? En fin, todo está conectado, ¿no? Pero es que esa idea de que el grial estaba aquí se fue extendiendo hasta, por el camino de Santiago, hasta Galicia. Galicia viene de cáliz. También. Cáliz. ¿Cuál es el escudo de Galicia? Ah, mira. Antiguo, ¿eh? Santo Antiguo. cáliz. Es decir, que todo esto está conectado en toda la vertiente norte de la península ibérica. La presencia del grial es permanente. ¿Por qué? Mi teoría, pero es mi teoría, es que en esa etapa de la Reconquista, cuando los reinos, cristianos, los primeros reinos cristianos están
digamos débiles, que retrepados, son débiles, encogidos, son débiles en el norte de la península, necesitaban algún tipo de estímulo, digamos, de resistencia, ¿no? De resistencia, de fe y de justificación para quitarle las tierras a los musulmanes que, en fin, que llevaban ya mucho tiempo aquí, llevaban 8 siglos. Y claro, si el cáliz de Cristo estaba por aquí, pues un objeto de poder. Un objeto de poder como ese, lo ideal es que aquellos moros se vayan, porque esta es la tierra de Cristo. Entonces, algo de eso tiene que haber en esta historia. Por supuesto, luego han salido griales en otras partes, aunque este es interesante, ¿no? El de León, yo ya sé que ahí Chimo tiene su ya ves, dice que no, claro. Pero el grial de León en realidad aparece en la historia a la vez que el de Valencia, o sea, es justo en ese periodo de la Edad Media, justo en la época de los reinos cristianos primeros con su voluntad de reconquista, y es un objeto que tiene detrás una historia que ha levantado mucha en fin, literatura últimamente. Yo os pongo algunas muy divertidas, ¿veis? El Santo Cáliz de Valencia tiene un nuevo competidor, ¿no? Una copa en León. Claro, pero lo mejor es titulares como este, ¿no? Una Semana Santa del copón. Claro, el humor que no falte, ¿eh? Al final, la creencia en estos objetos ha movido la historia, no es poca cosa. No es ninguna tontería. No es ninguna tontería. Es decir, que el creer que los restos del apóstol Santiago están en Santiago cambió la historia de los reinos del norte de la península. Y esto sigue haciéndolo en pleno siglo XX, con lo cual a mí me parece maravilloso. Por supuesto, ya hay hasta bolsas y cositas así del grial, ¿no? Hay que espabilar en Valencia, hay que hacer más marketing en esto. Lo sé, hay una ruta maravillosa que se está trabajando con ello. No quiero enrollarme mucho con este asunto del Cáliz de León, pero les quiero contar una cosa. El Cáliz de León morfológicamente se parece mucho al de Valencia. Sí, es verdad. Sí. Es lo mismo, es también un cuenco de una piedra semipreciosa, de capacidad idéntica a la de León, a la que se le ha añadido un pie, que también es posterior, y toda la filigrana para envolverlo. Es también una copa de origen romano, del siglo, se puede datar en el siglo I, pero también en el siglo -1 o en el siglo III, porque eso no varió mucho la moda. No. O sea, el Ikea romano mantuvo muy no era primavera-verano. Exacto, no era primavera-verano. Eran un par de siglos por... Y la historia, que es muy bonita, tiene que ver también con Valencia, ¿no? Y con la costa, porque se supone que este objeto fue recibido por el emir de Denia a principios del siglo XI, y el emir de Denia la recibió del sultán de Egipto como regalo de compensación por unos servicios prestados, y él la utilizó para enviársela al rey de León, a Fernando I, al primer rey de León, como regalo de buena voluntad para tener buen rollo. Dijo: yo te he pedido a Jerusalén el cáliz de Cristo, te lo doy a ti, rey, para que lo tengas. ¿Cuál es el problema? Hay unos documentos que hablan de esto, antiguos, pero son copias. Copias, no sabemos, el documento original no lo tenemos. ¿Cuál es el segundo problema? Que es el que yo encuentro más difícil de esto. Si el emir de Denia le da el grial a Fernando I de León, ¿por qué Fernando I de León no sacó pecho? Dijo: coño, tengo el grial. Tengo grial. Nunca lo dijo. No hay un documento leonés que diga es el grial. Esto no está, ¿no? Pero hay pergaminos y documentos, pero como digo, son copias de antiguos. Pero hay un detalle que a mí sí que me parece muy significativo. Fernando I de León construyó en este lugar, que es la Basílica de San Isidoro de León, construyó el Panteón para los Reyes de León. El Panteón de los Reyes de León es un lugar fastuoso. No lo conozco. Bueno, tienes que ir. Las bóvedas de la sala, donde están enterrados los Reyes de León, están decorados con pinturas románicas, que son la Capilla Sixtina del románico español. Hay un detalle curioso. Nunca en la historia, en un mausoleo, en un lugar de enterramiento, se pintaba la última cena. Lo que se pintaban eran escenas de la crucifixión o de la resurrección de Cristo, que eran las alusivas a la muerte. Pero una cena no tenía mucho sentido. La bóveda central del mausoleo de los Reyes de León es la última cena. Y en esa última cena aparece representados los 12, como veis aquí. Todos tienen copas blancas, pero hay un señor aquí arriba, que es este, lo he invertido, que es Martín el Copero, que sostiene en su mano el objeto. O sea, veis que tiene ahí, es el mismo objeto, es el objeto del cáliz de Doña Urraca, ¿no? La escudilla esta extraña. Luego, el rey de León, cuando ordena construir y decorar
la obra suya más importante, el legado para los siglos, ordena pintar ahí a un tipo sosteniendo este cuenco misterioso, ¿no? Bueno, parte de la tradición griálica, desde luego, pasa por León. Bueno, yo he estado muy metido también en esa historia, aunque del León no hablo en el Fuego Invisible, hablo del de Valencia, ¿no? Porque tiene un recorrido histórico mucho más amplio y fascinante. Bueno, eso es el contexto en el que yo levanto la novela. No os he dicho nada de qué va la novela, porque creo que lo tenéis que descubrir. Hay que leerla. ¿No? Hay que leerla. Claro. Pero el contexto en el que os vais a sumergir tiene que ver con esta búsqueda del origen del Grial, de lo que hay por detrás del mito. No me quedo en el mito, sino que me voy al origen. Claro, porque en la novela, ya veréis cuando la leáis, que lo que creo que tiene verdaderamente valor es que nos interpela a cada uno de nosotros como lectores en nuestra relación con, yo le llamaría la inspiración. Es decir, claro, las cosas que no acabamos de saber por qué las sabemos, pero hay cosas que palpitan, que intuimos, que sabemos y no sabemos de dónde vienen, ¿no? Y tú has hecho una alusión ahí, a los territorios de la imaginación, de lo simbólico, es decir, que podemos mover masas y mover la historia en función de un símbolo, de una idea, de algo que quizá no tiene un sustento documentado, pero no importa, tiene una potencia inspiradora que arrastra a pueblos, arrastra a masas, arrastra a personas individuales. Bueno, es que se creó el término grial y cambió la historia de Europa, ¿no? En ese sentido, es uno de los mitos troncales de la Europa. El ser humano se mueve por mitos y por símbolos. Sin duda. Sin duda, pero desde la prehistoria. Esto no es nuevo, no es. Nosotros algunas veces lo bajamos de nivel y decimos, no, es que esto es propaganda, pero no es solo propaganda, es algo mucho más profundo. Tiene que ver con los arquetipos, con las grandes ideas del subconsciente. Ya en la prehistoria nos manejábamos con este tipo de ideas, ¿no? Y seguimos haciéndolo aunque no nos demos cuenta, ¿no? Los pueblos seguimos identificándonos con esos grandes conceptos. Y menos mal que los tenemos, porque son los que, de alguna manera, nos hacen ver por encima del horizonte, ¿no? De los problemas cotidianos, de los sinsabores de la vida diaria, ¿no? Pero, por ejemplo, en tu caso, como creador de historias, como narrador, como fabulador, en el sentido más noble del término, que consiste en crear universos, crear mundos que no existían o que estaban nebulosos y tú los materializas en un objeto real que es un libro y que cada una de las personas que lo lea lo incorporará y por tanto su visión del mundo cambiará. La pregunta es, ¿de dónde te vienen a ti las inspiraciones, las ideas para escribir tus novelas? Yo sigo preguntándome, como lo hacían los antiguos, si la creatividad es algo, fíjate lo que te voy a contar, si es algo productivo o reproductivo, si es algo que producimos nosotros o es algo que estamos reproduciendo. Los antiguos pensaban que las musas eran las que te dictaban las ideas. Platón pensaba que el mundo de las ideas era un mundo real, que estaban allí las ideas en un sitio, y que tú de alguna manera las recogías. Hoy hemos creado hasta metáforas tecnológicas de eso, ¿no? El software. Claro, nosotros tenemos esto, nuestra memoria no está aquí, la tenemos en una nube, y de ahí descargamos los conceptos a través de un hardware, ¿no? Bueno, esto ha estado siempre ahí de alguna manera incluso los antiguos griegos hablaban de los daimones. Eso es, ahí hablo mucho de los daimones en la novela. Que eran, podríamos decir así, como unos duendecillos o ángeles o presencias que iban al otro lado y volvían, y tú podías interlocutar con ellos, por lo tanto, aprender algo que está al otro lado y, por tanto, a lo que solo tienes acceso muriéndote. Sí. Entonces, sin morirte, podías acceder al otro lado, y creo que tú lo mencionas aquí, si no, explícanoslo. Ya en la antigüedad griega había algunos que hoy llamamos filósofos, pero que podríamos llamar chamanes, que, por ejemplo, se encerraban en lo más profundo de la más oscura de las cuevas, sin agua, sin comida, durante muchos días, hasta llegar a un estado en el que accedían al mundo del otro lado o de los sueños, y de ahí salían con una información valiosa, con un conocimiento con el que inspirar a otros o con el que incluso sanar a otros, ¿no? Sí, eran los iatromantes, ¿no? Los que, ¿Cómo es eso? Iatromantes eran los que se dormían, digamos, en el interior de cuevas y escuchaban o esperaban escuchar la voz de... En fin, o sea, eran incubadoras de sueños. Sí, pero cuidado,
quienes eran incubadores de sueños eran personajes como Parménides. Es decir, Parménides de Elea, uno de los padres de la filosofía, maestro de Platón, uno de los a los que le atribuimos, por ejemplo, conceptos tan revolucionarios que después se exportaron a todo el mundo, como el concepto de democracia, vienen de ese tipo de actividad. Cuando él quería encontrar una solución compleja a, por ejemplo, ¿cómo debo yo administrar mi ciudad? Se metían en una cueva 2 días con agua, como decía. Se aislaban de todo. Eso, se aislaban de todo para escuchar esa voz que le diera la clave, el concepto. Y de ahí surgieron muchas de esas cosas, ¿no? A partir de esas actividades, de esas ensoñaciones, vamos a llamar así. Y yo eso lo reflejo en la novela, porque uno de los... No les he hablado de la trama ni nada, prefiero ya les digo que la descubran, pero uno de los protagonistas, el protagonista clave, ha terminado una tesis doctoral sobre Parménides y sabe mucho de esta peripecia. Oye, nos quedaba una cosa, ¿no?, por hablar. Bueno, tenía aquí anotado yo la palabra prepucio. Y creo que hay una historia, ¿no?, bueno, de esta idea. Igual le doy una idea, ¿no?, a Víctor para una novela. O sea, en el siglo XIV, que es ya época de declive de las reliquias que estaban siendo importadas desde Tierra Santa, surge un conflicto alrededor de los muchos prepucios que hay de nuestro Señor en muchas iglesias, ¿no? Pero el conflicto no era, paradójicamente, por lo que podáis pensar, porque hubiera muchos, sino por lo que significaba el hecho de que hubiera un prepucio, solo uno, aunque solo fuera uno, de verdad aquí. Y era un problema relacionado con la resurrección. A Jesús lo circuncidaron de niño, era judío, y el prepucio quedó en algún lado. Cuando él muere y resucita, sube en carne mortal a los cielos. Menos un trozo. Menos un trozo. Claro, y ahí tenemos un problema. O sea, Jesús estaría incompleto en el reino de los cielos. La discusión llegó a tal punto de que llegaron a decir que quizá todos los prepucios eran falsos y que hubo 2 resurrecciones, la de Jesús y la del prepucio. Solo. Ascendió solo. Exactamente. Qué maravilla. Y hay auténticos tratados sobre esta cuestión en las que se dirimió con debates sesudos esta Pues fíjate, yo creo que es un buen ejemplo para entender cómo funciona el ser humano. Exacto. Necesitamos historias que den explicación a lo que necesita ser explicado. O sea, nosotros nos creamos el problema y nos buscamos una solución. Somos una especie divertidísimas, muy rara, ¿no? Somos una Porque claro, muy de ahí rara. vienen todas las religiones, todas las ideologías, todas las filosofías, vienen de intentos de explicar las cosas, ¿no? Por ejemplo, los antiguos griegos uno decía, todo viene del agua. Otro venía luego y decía, no, todo viene del aire. Y así sucesivamente vamos construyendo catedrales maravillosas, fundadas en la nada, si es que podemos decir nada, la imaginación. Quizá es todo. Quizá no hay otra cosa que eso, ¿no? Todo lo que somos, toda nuestra estructura social, el hecho de que estemos aquí hoy reunidos hablando de esta manera, todo tiene que ver con esos conceptos y con esa imaginación, ¿no? Es un acuerdo, en el fondo, claro. Nos hemos puesto de acuerdo para hacer esto, ¿no? Y hemos imaginado que esto es lo decía verdadero. Shakespeare que estamos hechos de la sustancia de los sueños, y acertaba plenamente, es decir, todo es sueño, o sea, todo es consenso, todo es acuerdo. Que estemos ahora aquí en esta sala es porque nos hemos puesto de acuerdo en que estamos, pero ¿estamos? ¿O quién está? ¿Qué es lo que está aquí? 2 novelistas juntos somos un peligro. No, pero es un verdadero misterio porque, por ejemplo, ¿cómo es que tú, a la edad que tienes ahora, que no sé qué edad tienes, pero debes tener 45? No, ya voy a cumplir 47. ¿Vas a cumplir 47? ¿Sigues siendo el mismo que cuando tenías 7 años, si ni una sola de las células que tuviste a los 7 años está en ti? Y sin embargo, sigues siendo el mismo. No me digas que no es un enorme misterio. No tan solo ninguna de tus células, ninguno de tus átomos de cada una de las células. O sea, eres distinto, pero eres tú. Y eso cada uno de vosotros, ¿eh? Porque yo no soy mis células. Entonces, ¿qué eres? Amigo. Ahí está esa otra enorme discusión que tenemos los seres humanos todavía hoy. Esta distinción entre cuerpo y espíritu, o materia y conciencia. ¿Qué somos, no? Es una gran pregunta. ¿Somos carne y hueso o es algo más? ¿O nuestra identidad en realidad está ahí fuera, en esa nube, y esto es el móvil, el cuerpo es el móvil, desechable, por supuesto, y lo otro queda? Ahí está el gran concepto filosófico al que hemos arribado los humanos y el gran enigma, ¿no? Bueno, de hecho, la ciencia más avanzada, cuando digamos que desciende
a la partícula más pequeña de la materia, descubre que es casi una vibración. Casi es simplemente una luz fugaz, o sea que somos eso, somos nada. Y ahora que les hemos dejado ya sin ganas de comer... Podríamos recoger esto diciéndoos, ¿tenéis alguna pregunta que hacerle al autor? O incluso a mí si queréis, y espero que sí, al menos una o dos, ya que estamos aquí, que no estamos cada día. Bueno, yo si me permites, ¿Sí? os recuerdo lo que le pasó a Parcival por no preguntar por el Grial. Preguntad, que luego os arrepentiréis. Si hay alguna Y pregunta. acto seguido ya nos vamos a comer y demás. Pero no todos los días tenemos a un premio, no Nadal, Planeta, en esta sala, ¿no? Va, ¿quién se anima? Venga, vamos allá. Hola. No va muy relacionado, pero cuando estuviste en la Gran Pirámide, yo entiendo, ¿también tuviste alguna gran idea o...? Bueno, va relacionado, claro. Buena pregunta. Es que es buena pregunta, porque... Hablando del tema, ahí dentro creo que es una cueva muy profunda. Por lo que he entendido. Claro, es que yo eso no me di cuenta hasta que me metí a preparar la novela y a estudiar Parménides y todas esas historias, las incubaciones de Parménides, que es como él llamaba a esos momentos. Pero es verdad que lo que a mí me pasó en la Gran Pirámide y que inspiró la Pirámide Inmortal tiene que ver con una incubación. En este caso no eran 2 días, fue una noche, pero fue uno de esos elementos en los que cortas amarras con el mundo. Yo no sé si a Víctor le pasará, pero... sí que estoy convencido cada vez más de que cuando tienes que tomar una decisión importante, cuando hay que resolver algo, lo ideal es aislarse del mundo por lo menos durante un tiempo, desconectar el móvil, alejarte del peor enemigo que tiene nuestra conciencia, que es el ruido. Y vivimos en una época, pensémoslo, que quizás sea la más ruidosa de la historia, ¿no? Ruido no es solamente el ruido del claxon del vecino en la calle, ¿no? Es el ruido de los WhatsApps, es el ruido de las continuas informaciones y desinformaciones de los medios de comunicación, es el ruido de las llamadas, de los requerimientos, de tener que estar presente en todo. Es ese ruido que nos impide reflexionar y pensar. Así que yo en aquella noche en la pirámide, sí, claro que saqué muchas ideas, ¿no? Y me vinieron muy bien. Yo siempre digo, a nivel simbólico, que yo entré en aquella pirámide, a pasar aquella noche en la Cámara del Rey de la Gran Pirámide, como periodista, buscando un reportaje que no encontré, y salí como escritor, ¿no? Así que sí que se produjo una transformación. A partir de ahí es cuando me dediqué a escribir. Incubaste como escritor aquella noche, ¿no? Incubé como escritor, en fin, un alma nueva, ¿no? Y llegaste, supongo, que a oír el propio latido de tu corazón. Bueno, es que eso, como tenga que contarlo, no salimos de aquí, vale, ¿no? vale. Pero, el pulso de tu sangre, ¿no? Sí, Podías sí. No. escuchar ahí el zumbido de tu existencia, ¿no? Cuando desaparecen los estímulos, desapareces tú también. Esto es muy curioso, ¿no? Yo sentí que me fundí aquella noche en... O sea, que te deshacías en la oscuridad. Sí, totalmente. Pero bueno, ya te digo que eso es filosófico. Puede dar mucho miedo. Sí. No, da mucho vértigo. Da mucho miedo, ¿no? Sí. Quizá por ese miedo que da, ese terror que da, es lo que nos conduce a estar constantemente entretenidos, distraídos, para no sentir eso. Exacto, ¿verdad? Exacto. Es una huida constante, sí. Bueno, vamos a brindar porque existan novelas, vamos a brindar porque existan libros, porque nos dan vida, porque nos permiten vivir más, vivir otras vidas, por tanto, vivir más intensamente, conectar con los espíritus y las almas de los que nos rodean, incluso de los que ya no están aquí, o quién sabe, de los que vendrán. Así que gracias por haber compartido este momento. Os invito a que leáis, previa compra, las novelas de Javier, que además está aquí encantadísimo en dedicárosla a cualquiera de vosotros que le requiráis. Muchísimas gracias. Muchas gracias.